Con el gusto de saludarles a través de su programa de análisis Blanco y Negro, una producción de Blanco y Negro Producciones Televisión, bajo la gerencia producción general del periodista Santos Cruz Aquino y también empresario de los medios de comunicación. Le saluda a su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, director de este programa, y por supuesto que doy paso y le doy la bienvenida a nuestro productor y gerente general que está allá en San Francisco, California, en este enlace de nuestra televisión digital, la cual usted puede ver la dirección en la parte inferior de la pantalla, en su momento que aparezca, www.blancoynegrosantos.tv. Ahí estamos para todos ustedes. Le doy la bienvenida a nuestro gerente y productor general, Santos Cruz, allá en San Francisco, California. Adelante, por favor. Gracias, Merlín. Gracias a todo el auditorio que nos hace el favor de vernos y escucharnos a través de su programa Blanco y Negro. Pues Merlín, pues me da mucho gusto nuevamente esta producción más aquí en San Francisco de la Unión Americana, donde nos encontramos conociendo el sentir de nuestros paisanos que algún día dejaron su tierra natal, nuestra tierra maravillosa que es la tierra oaxaqueña, y que vinieron en busca de una mejor vida. Y algunos lo han aprovechado gracias a este gran país, que es un país de las oportunidades, ya que su economía, su estabilidad social y política, pues es estable. Pues iniciamos en este tema que vamos a denominarlos como resultados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, el famoso IEPO, aquel instituto de educación que se encarga de la materia educativa propiamente dicha para las y los oaxaqueños. Y pues realmente, si bien recuerdas, Melín, cerca ya de un año cuando se da la aplicación de la reforma educativa, pero antes se da un paso importante en la desaparición del IEPO. Les comento para las personas que están aquí en este gran país de Estados Unidos, en qué es este instituto. Les comento, el instituto, como sus siglas lo dice, IEPO, Instituto Estatal de Educación Pública de la entidad de Oaxaca, es una dependencia adherente al gobierno del estado. Así como está la Secretaría General de Gobierno, está la Secretaría de Salud, la de Procuración de Justicia, tiene una rama, una élite dentro de las funciones públicas, que es el instituto, que vendría siendo como una secretaría estatal. Ahí hay un titular, un director, subdirectores, jefes de área, para dedicarse exclusivamente en materia educativa. Anteriormente este instituto pues estaba en manos de la sección 22, en manos de los profesores, pero a raíz de la aplicación de la reforma educativa que se está aplicando ya en Oaxaca y hasta por el momento existen unas alteraciones, unas inconformidades en torno a la aplicación. Y es lógico la respuesta de los señores profesores, principalmente los que estaban trabajando y recibían unos sueldos importantes, algunas plazas que tenían ellos sin trabajar y la cobraban. Pues es lógico la reacción ahorita en la que ellos se encuentran. Pero hay que aclarar, Merlín, que si bien es cierto, Oaxaca ha sido envuelta, y aquí también en la Unión Americana ni siquiera dicen Pablo, Pedro, Ramiro, Luis o X, sino dicen los maestros de Oaxaca. Y pocas de las veces que tienen un conocimiento más allá, se refieren a la sección 22, que al final de cuentas es la explicación de una sección que no es adherida a la CENTE que existe a nivel nacional, donde todos los estados están adheridos a un sindicato. Oaxaca, Chiapas y Guerrero no quisieron entrarle a este pacto de unidad sindical y ellos formaron propiamente su sindicato, que les ha servido bastante bien, porque al menos, como bien lo digo, que no son
exclusivamente los maestros, sino principalmente de los líderes. Son los que inclusive se han llevado entre las patas a los maestros que se han dedicado a su labor. Son prácticamente obligados. Eso es un secreto a voces por parte de los profesores, por parte del gobierno estatal, por parte del secretario de Educación Pública, donde mencionan que después de la desaparición del IEPO, ¿sí?, y vuelve nuevamente el nuevo IEPO, aunque aún con sus siglas, pero sí vemos que ya cerca de un año donde surge este cambio, que prácticamente le quitan el poder, ahora sí podemos decir, a los dirigentes, a los jefes de área, a los directores de la sección 22, porque la sección 22, si bien está compuesta por 60,000 maestros, o quizás menos, porque todavía no existe el padrón total de cuánto es la composición de los profesores de Oaxaca. Mas, sin embargo, son los puntos claves. Por ejemplo, hay exlíderes que eran jefes de área, como Erangelio Mendoza, que era un director de área dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Este cambio que prácticamente viene a surgir en la desaparición del IEPO, y entra una nueva institución ejecutando acciones que realmente después de muchos años, hoy el IEPO está trabajando normativamente dentro de las funciones en materia educativa. Pues, Merlín, el comentario en cuanto al nuevo IEPO, realmente ha surgido pues el descontento de algunos maestros, porque no son todos los maestros. Aquí yo creo que a partir de este comentario habremos de especificar o aclarar y no referirnos globalmente a los maestros de la sección 22, porque los maestros de la sección 22 estaríamos hablando de 60,000 maestros, y no todos tienen la responsabilidad de lo que sus líderes, sus jefes de área o la cúpula del sindicato, en lo que ellos se han favorecido a través de lo que fue el IEPO anteriormente. A reserva de tu comentario, Merlín. Sí, te he escuchado perfectamente, Santos, y pues tienes bastante razón en todo lo que has comentado, para que, pues bueno, se entere nuestro teleauditorio de el por qué se toca hoy este tema del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que, como tú lo mencionas, el nuevo IEPO, y como yo lo dije desde un principio y desde hace un año prácticamente ya, en que pues yo no le vi ningún cambio, no le veo nada, en lo más mínimo, le veo nada de cambio al IEPO. Sigue siendo la misma gata, nada más que medio revolcada, porque ni siquiera revolcada, dirigida por un cuadro de 5 expolicías, que no sé qué tienen que hacer en el nivel educativo, y sobre todo el dirigente más de alto nivel, que es precisamente el director del instituto, que es un expolicía. Entonces, las cosas prácticamente, como tú dices también, en el aspecto, por supuesto que le tocó a 4,000 maestros que estaban dentro o que están dentro de la coordinadora de la sección 22. De todo de estos 60 y tantos mil maestros que integra la coordinadora en Oaxaca, pues obviamente que nada más los afectados son 4,000. Y esos son los que, dentro de esos 4,000, pues la mayoría del grupo, vamos a llamarle así, inconforme de siempre, el grupo radical de la coordinadora que existe, pues son los que pegaron el brinco, ¿no? Y son los que están haciendo, vamos a llamarle así, toda esta desestabilización en el aspecto de la reforma educativa. Pero también, de lo poco que he visto, vamos a decirlo así, es poco, porque en realidad no he visto mucho de cambios dentro del nuevo IEPO, entre comillas, para mí, es de que pues se ha dedicado el IEPO a hacer torneos de fútbol para la educación, se ha dedicado a simplemente hacer llamados para los alumnos,
de que pues están en buenas condiciones sus escuelas, de que está pagando la luz, está pagando el agua, pero más allá sigue en la misma situación. Se empezaron a mostrar hace algunos meses documentos en los cuales de los que se fueron, muchos de ellos regresaron y otros más ahora ya fueron beneficiados. O sea, sigue estando el mismo sistema de corrupción dentro. No hay, por eso te decía yo no le veo, yo no le veo dónde está el nuevo YEPO. En primer lugar, no le veo ni siquiera dónde esté manejando la cuestión de la reforma educativa el nuevo YEPO. Y hasta el momento yo lo que estoy viendo es de que ahí se la lleva don Moisés y Camarilla tranquilamente mientras, porque ni siquiera han dicho esta boca es mía en lo último que se generó de la cuestión de los enfrentamientos y por lo menos un llamado a la paz social, ¿no? En lo más mínimo. Entonces, pues ni siquiera han dicho si va a concluir el ciclo escolar, si no va a concluir. Los comunicados oficiales, que son a través del área de comunicación social del gobierno del Estado, pues lo único que manejan es de que se va a cumplir en tiempo y forma. Y digo, por favor, ¿cuánto tiempo llevan estos niños, casi 1 millón de niños en Oaxaca, sin estar en las aulas escolares? Entonces, en realidad, Santos, amigos que nos ven, yo, en realidad, y digo, es una posición personal por lo que he trabajado en esta cuestión informativa, yo no le veo nada, En realidad no le veo nada de nuevo y no le veo que haya, pues en realidad, cambios sustanciales, en realidad. Pero ojalá que se vaya a dar, ¿no? Ojalá que se vaya a dar y estén esperando el cambio de gobierno para que ahora sí funcione el nuevo YEPO, que aunque sea le hubieran cambiado una letra para que fuera nuevo, pues. Claro. Mira, tal vez en los efectos positivos que ha tenido el nuevo YEPO, Merlín, yo creo que sí ha sido muy, muy benéfico, te voy a decir, porque si bien es cierto, tú hablas de 4,000 plazas que estaban conjuntadas en el YEPO, inclusive plazas de aviaciones, personas que nada más iban a cobrar, y si tú recuerdas, había muchos personajes que nada que ver con la educación, y siempre fue así, Merlín, años gobernadores anteriores, siempre las aviaciones, les voy a explicar quizás a todos los amigos aquí de la Unión Americana cuando nosotros nos referimos a la palabra aviación. Es un sinónimo que se utiliza donde hay personas, ¿sí?, que tienen algunas plazas como maestros y iban nada más a las quincenas a cobrar sin trabajar, pero sí aparecían dentro de la nómina. O sea, todo ese dinero era cargado a la economía de los oaxaqueños. Aquí, en esta situación, Merlín, yo creo que el nuevo YEPO realmente sí es de mucha, yo creo que hay que aplaudir una postura del gobernador actual, ¿sí?, porque a él prácticamente le toca bailar con la más fea, como también dice un dicho, y desafortunadamente para los maestros y afortunadamente para los oaxaqueños, el gobierno que encabeza el licenciado Gabino Cue Monteagudo, pues realmente quedará en la historia. Y yo en una ocasión lo dije y tú no estabas de acuerdo conmigo, Merlín, en que habrá de guardar la historia de Oaxaca en materia de educación, que el licenciado Gabino Cue Monteagudo habrá de quedar como el mejor gobernador que ha tenido Oaxaca en la historia. Y te explico, antes que me digas que como me dijiste un día que era mi gobernador y que a lo mejor había por ahí algo que él me había dado algunas indicaciones, pero pues no, Merlín, yo creo que también en su programa, y les comento a nuestra audiencia, en el sentido que hemos sido muy críticos y muy precisos en la situación en cuanto a la actitud o las acciones del gobierno. Pero en este tema, en este análisis, que es el nuevo YEPO, Merlín, no habíamos visto en la historia. Tú tienes 35 años dentro de la materia informativa, un servidor 25 años, y yo no recuerdo que hubiera salido en un medio de comunicación, en la radio, en la televisión, en el internet, que haya salido el nombre de un diputado. Inclusive compañeros periodistas estaban dentro de
nómina de plazas ilegales, pero sí cobraban legalmente. Entonces, había diputados, hay senadores, inclusive candidatos que estuvieron aspirando al gobierno del estado. Ellos tenían una aviación, de lo que decimos que la aviación es obtener algo que no les corresponde, que nada más era un supuesto trabajo, pero sí que cobraban bien bonito, puntual y una gran cantidad. Inclusive cuando se da a conocer esta situación, el director Moisés Robles, el director del IEPO, decía que había una demanda para que regresaran este dinero durante tantos años que habían cobrado ilegalmente a este instituto, ¿sí? Y fueron parejos en cuanto se dio los nombres y apellidos completitos de que quienes estaban o habían cobrado durante años en el instituto estatal. Entonces está en la mesa todavía si ya regresaron el dinero o como bien tú lo dices, en el acuerdo que está en un estatuto dentro del nuevo IEPO que dice que el nuevo director tiene que tener una experiencia mínima de 10 años en la docencia. El actual director, pues como bien tú lo dices y lo señalas, que su carrera ha sido policial porque ha sido agente del Ministerio Público y es abogado, o sea, es licenciado, nada que ver con la pedagogía para llevar a cabo una función adecuada dentro del instituto en materia educativa para la educación de los oaxaqueños y de las oaxaqueñas. En ese sentido, como su carrera es dentro de la abogacía y penal y judicial, pues sí, hoy vemos los resultados, que ni siquiera ha hecho una declaración, como lo mencionas, en cuanto a los maestros que regresen, que se aboquen a terminar el ciclo escolar. Tampoco ha hecho una declaración en el sentido de que ya regresaron ese dinero los aviadores, los que cobraban en el Instituto Estatal sin trabajar, que prácticamente, y sumado a estos estaban 4,000 plazas que no se estaban laborando en las aulas. Imagínate la cantidad de dinero, Merlín, cada quincena de 4,000 plazas que tenía los allegados a la sección 22, y aquí quiero estipular que cuando nosotros nos refiramos a la sección 22, no son todos los maestros, sino son nada más los principales, y ahí están los testimonios, cómo viven, cómo están en la cuestión económica estos líderes. Y obviamente, Merlín, les descuentan. Primero, les quitan el poder en el instituto, les quitan el poder político y económico. Quítale el poder económico a una persona y no es nada. Y obviamente se va a alterar, obviamente va a tener situaciones que no se va a inconformar, prácticamente se va a inconformar porque le quitaron prácticamente las canonjías. Entonces eso es lo que está pasando desafortunadamente en nuestro estado, que como tú bien lo mencionas son mínimos, pero ya habíamos nosotros hecho un análisis en cuanto a la reacción de la actitud y de su lucha, que no es una lucha por la educación, sino lo que están peleando es que les están quitando lo que les dieron algún día, y lo peor de esto, Merlín, que esta lucha está afectando no solamente a la sociedad oaxaqueña, sino a toda la entidad, los cierres de comercios. Ya no hay personas que han cancelado los boletos para la máxima fiesta de la Guelaguetza, la máxima fiesta de los oaxaqueños, donde se conjunta lo cultural y lo arte de nuestros grupos étnicos, de nuestros usos y costumbres, donde damos a conocer al mundo entero la fraternidad que tenemos los oaxaqueños para nuestros visitantes. Entonces yo creo que el nuevo IEPO sí ha tenido sus resultados totalmente positivos, porque ya no están los que estaban como jefes, como directores de área, ¿sí? Y estos señores hoy señalan al gobernador como traidor, como violento, como represor, cuando fueron ellos quienes lo llevaron a la victoria y lo hicieron gobernador. Han sido ellos que a través de su ambición
de posiciones económicas han llevado a los gobernadores a la victoria, y cuando no les dan lo que ellos piden, se han plantado en esta situación donde hacen marchas, cierre de carreteras, de calles, y se aprovechan las demás organizaciones para hacer más violento esta situación, provocar una gran psicosis y más presión para el gobierno para ceder. Pero este gobierno, el gobierno que encabeza el licenciado Gabino Cue, ha cumplido con ellos. Aquí el detalle es de que él ayudó para que la reforma educativa en Oaxaca se surtiera efecto, fuera una reforma eficiente en la que se está trabajando. Ya Oaxaca ya es ley la reforma educativa, y lo que está pasando son los últimos alatazos, las últimas patadas de ahogado que están dando estos líderes, estos que encabezan a los maestros oaxaqueños. Porque, Merlín, a mí me gustaría que me dijeras qué lucha educativa. A ver, clasificando, los maestros relativamente tienen una lucha por la educación. Son 35 años cuando han tenido en jaque a Oaxaca. A ver, ¿qué han logrado durante 35 años a favor de la educación? Al contrario, han abandonado las aulas. Pero sí podemos dar cuenta de las canonjías, de los beneficios que han tenido estos señores a través de la represión, a través de la presión hacia el gobierno para tener mejores frutos, de lo que hoy se les está secando el arbolito que les ha dado aquel fruto, o como también lo podemos decir, se está acabando la gallinita de los huevos de oro. Pues en ese sentido, amigo Merlín, pues yo considero que el nuevo IEPO ha tenido sus buenos resultados. Lo dijimos en su oportunidad en un análisis, recuerdo que juntos lo hicimos. Había muchas expectativas de un nuevo IEPO, que las siglas y que esto, que el otro. Mas, sin embargo, a los pocos días, a las pocas semanas, empezamos a ver resultados de cómo el director, que había solapado y había dicho, no, los maestros de la sección 22 son lo máximo, inclusive estaban en contra de del otro grupo sindical oaxaqueño, y todo para la sección 22. Cuando se da el cambio del nuevo IEPO, el mismo director empieza a sacar, a dar a conocer a la luz pública todas las anomalías que existe, y toma el control, ya como reforma educativa, toma el control la SEP, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, toma el control la rectoría de este instituto, lo que anteriormente era la caja chica del gobierno del Estado, Merlín. Pues nos has de recordar el comentario preciso que lo hicimos en su momento cuando se estaban dando los cambios para este instituto, y va en base a lo que te comento y en base a los hechos de que hoy los maestros señalan al gobernador constitucional porque ellos lo llevaron a esta constitución y hoy lo manejan como un traidor. Lo mismo se manejaba cuando ellos se fueron a acampar al Estado de México y señalaban al gobernador que les había otorgado dinero y les había comprado nuevas casas de campaña porque todas eran uniformadas. Y pues es lógico, pasa algo, el gobernador, no pasa nada, el gobernador. Y aquí afortunadamente, como vuelvo a comentarlo, y es una opinión personal, en la que en este periodo de administración, en este periodo estatal que encabeza el gobernador, Merlín, así como te lo dije en su oportunidad, sí, va a quedar en la historia. Pues sí, tienes razón, va a quedar en la historia en muchos ámbitos, en muchos tenores. Como todo gobernador, indiscutiblemente que tiene que cumplir, desafortunadamente, tiene que cumplir intereses que recibe todo gobernador, porque así también es a nivel presidencia de la República,
y te lo digo porque yo he vivido una de esas etapas precisamente en Presidencia de la República, que llegan y ya tienen la listita de lo que deben de cumplir, o sea, ya llegan con instrucciones, y ahí si no lo cumplen, porque pues empiezan los problemas. Lo mismo sucede con los gobiernos de los estados y lo mismo sucedió con don Gabino Cue. Don Gabino Cue Monteagudo, como tú dices, sí va a quedar en la historia en muchos tenores, pero hay un detalle, y te lo digo porque para conocer a veces algunos aspectos de la fisonomía del personaje, cuando se dio lo de este nuevo yepo, yo siento, y como bien lo decimos a título personal, pero también lo veo como ciudadano, yo siento que no fue una cuestión de decisión personal como gobernante de Gabino Cue, sino tuvo que venir e intervenir el gobierno federal, porque hasta tuvo que venir el que antecedió a Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, para dar a conocer este cambio del nuevo IEPO, y fue de la noche a la mañana, porque ni siquiera fue consensado o visto o manejado, fue de la noche a la mañana. Y si vieras, yo recuerdo muy bien el semblante del señor gobernador don Gabino Cue, que ni siquiera conocía el contexto de lo que estaba leyendo, porque se lo pusieron, se lo trajeron del gobierno federal. Y de allí, muy casualmente, y nunca se había dado en la entidad oaxaqueña, los siguientes prácticamente 15 días, no hombre, Oaxaca parecía que aquí estaba la sede del Poder Federal. Vinieron prácticamente todos los días, que la secretaria de Sedesol en ese entonces, que medio mundo, en cuestión de que la educación se volvió de la noche a la mañana prioritaria, la educación en Oaxaca. Y bueno, dentro de todo esto, pues el que iba y venía y lo llevaban y lo traía era don Gabino Cue. Entonces, pues bueno, pues sí, también va a pasar a la historia, como va a pasar a la historia, como lo manejan, de que pues durante gran parte de su gobierno, quien gobernó, como lo han llamado muchos, y medios nacionales muy importantes, quien gobernó Oaxaca fue la sección 22. Así es de que pues hay muchos tenores en esta cuestión, pero hasta el momento, yo la mera verdad, Santos, no le veo nada, no le veo absolutamente nada de nuevo al nuevo IEPO. Digo, ahí están documentos como se filtraron también, que hay 2, 3 funcionarios actuales, uno en el Senado de la República y 2 delegados, que ahora su hija y sus sobrinas están cobrando en el nuevo IEPO, o sea, con salarios que, discúlpame, ahí también está otras direcciones, en la cual, mis respetos, qué bueno que están, qué bueno que tienen un salario, pero la situación sigue exactamente igual. Y voy con lo siguiente, y aquí cierro. ¿Sabes por qué a veces me muestro, a lo mejor para muchos, tan negativo? Pero como digo las cosas, porque resulta de que ya el lunes les estaré comentando, porque vas a ver que el lunes en la noche va a haber muchos cambios en esta entidad, de la reunión que tuvo la coordinadora con el secretario de Gobernación la tarde de anteayer. Simplemente ya hubo 4 acuerdos ya firmados y catalogados, que ahí estaba yo buscando un momento la página, pero desafortunadamente no me la traje, el documento, en la cual, dentro de esos 4 acuerdos que ya firmaron con el secretario de Gobernación, la coordinadora, y quien estuvo allí al frente, porque no fue la sección 22, porque no tiene cabeza, sino que quien determinó es el líder de la sección 9, de la coordinadora, ¿sí? Los 4 acuerdos que ya están firmados por el secretario de Gobernación es la liberación de los presos políticos. Así es que no te quepa la menor duda que dentro de pocos días o poco tiempo don Rubén Núñez va a estar estrenándose como director o como secretario en el próximo gobierno, ¿no? Y ya está, van a liberar a los líderes, a los presos políticos que ellos llaman, van a obtener nuevas canonjías en cuestiones de salarios, y van a entrar a la revisión, porque ya lo dijo el secretario de Gobernación, van a hacer mesas de trabajo donde va a haber una comisión de sociedad, incluso comisión de periodistas y demás rollo, o sea, todo un rollote, para analizar los cambios que le van a hacer a la reforma educativa. Ojo, esto quiere decir que los señores siguen teniendo poder, los señores siguen ordenando, y vas a ver que el lunes,
cuando lleven la otra reunión en la cual van a tocar otros puntos, pues bueno, aquí el detalle es en qué momento en estos puntos que están presentando a la Secretaría de Gobernación está algo que beneficia al pueblo, porque dicen ellos que están luchando por el pueblo, ¿no? Yo no le veo ninguno, Santos, en realidad no le veo ninguno. Y nos preguntan para su lucha. Yo por eso me atreví a hacer la sugerencia y lo subí a las redes sociales, de que así como transmitieron los debates, así como transmiten los discursos, las campañas, que cada partido pone hasta sus pantallas en el Zócalo, ¿por qué no ponen ahora ellos mismos, los partidos políticos? ¿Por qué no ponen hasta pantallas gigantes en el Zócalo, la Alameda, Plaza de la Danza, para que transmitan en vivo las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación? Creo que por allí le llegó a lo mejor el mensaje al secretario de Gobernación, y él sí hizo al final, en la conferencia de prensa que dio, que ponía a la apreciación de la coordinadora de que esta reunión del próximo lunes se transmitiera por televisión abierta. Digo, a lo mejor sí escucharon mi petición, pero decimos, bueno, todo lo negocian en lo oscurito, porque aunque vayan las fotos y la gente de Sepropie, que son los únicos que tienen acceso allí, sí, pues bueno, pues también que el pueblo se entere qué negocian, quiénes van a salir beneficiados. Claro. Van a salir beneficiados los directivos. Vas a ver que después del lunes ya va a haber un nuevo que supla a Rubén Núñez, va a haber un nuevo que supla a Flavio, el secretario, el otro detenido. Al rato van a estar aquí. Y pues simple y sencillamente, cuando menos sientas, vas a ver, desafortunadamente, así es esta política en México y más en Oaxaca. El poder es el poder, y allí tiene culpa el gobierno, y tiene culpa tanto el gobierno federal y más el estatal, porque don Gabino Cue ni siquiera ha dicho nada, nunca dijo nada en la cuestión, simple y sencillamente. Y otra cosa, a donde sí le dio espacio fue a los medios nacionales. Ahí está la plática que tuvo con Adela Micha, en la cual pues él dice que él no dio la orden para disparar en Nochistlán, pero ¿por qué no la concedió a los medios estatales? ¿Por qué no la concedió a la prensa local? No, él nada más con la prensa nacional, ¿sí? Entonces, aquí está la situación. Hay muchos bemoles que al final, Santos, desafortunadamente, mira, por eso a lo mejor peco de pesimista, pero ni hay nada del nuevo Yepo. Sí va a ser un gobernador que pasa a la historia por muchas cosas que de plano finalmente, pues ni siquiera estaba en una boda el señor mientras estaban matando en Nochistlán, hombre. O sea, ¿de qué se trata? Entonces, ahí está la situación, pero pues ojalá, nunca hay que perder la esperanza, ojalá de que antes de que se vaya don Moisés Robles, por lo menos sí se dé a conocer algo de este nuevo Yepo, que en realidad, pues digo, se fueron 4,000 de la 22 que cobraban, 3, 4 y hasta 5 plazas, pero ahora están entrando los cuates, ¿no? Están entrando los amigos pues estamos en lo mismo. Así es de que, pues la mera verdad, discúlpame, Santos, amigos del auditorio, pero yo no le veo para cuándo, Y Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estos 3 estados, son los que siguen con la problemática, el que le sigue dando la coordinadora, amparados por sus gobiernos, porque están amparados también por sus gobiernos y solapados, y sí, son los 3 estados que tienen los peores índices en nivel educativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Santos? O sea, por favor, o se ponen las pilas el gobierno, o qué pasa. O sea, definitivamente no le veo. Después del lunes, ojalá que las cosas no lleguen así, pero en primer lugar, digo, ya acordaron, entonces ya van a liberar a los presos. Ya acordaron suspender las otras 84 órdenes de aprehensión, y no se ha visto, Tanto dijeron que iban a suspender a los tantos mil y tantos profesores, de que no se han parado en las escuelas. Allí siguen cobrando sus quincenas, allí siguen, no se ha visto nada. Son más las palabrerías que ha hecho el gobierno, son más los mitotes que hace la coordinadora. Y mira, al final, como decía yo, en Oaxaca no ha pasado nada, y ojalá que, como decimos coloquialmente, ojalá que la boca se me haga chicharrón y que las cosas no sean así como yo las comento, Santos. La verdad, Melín, yo coincido contigo en la manera de que el gobierno actúa. Primeramente,
yo considero de que ni ellos saben qué está pasando en Oaxaca. Bueno, por decirlo de otra manera, porque lo único que está pasando es que es una lucha de poder. Ellos mismos saben qué político o qué personas están detrás de este movimiento y en la forma que tengan que llegar. Realmente es sorprendente. Aquí en la Unión Americana, te comento, México nos tienen clasificados como lo peor, la corrupción, y la imagen que tiene nuestro presidente fuera de nuestro bonito México está por los suelos. Lo catalogan como una persona no capaz de conducir los destinos de la República Mexicana. Y esta acción que se está llevando a Oaxaca es una muestra de esa equivocación que tiene el gobierno federal. Porque mira, ¿cómo que van a hacer una reunión, un diálogo de paz y de concertación para que las cosas ahí queden? O sea, y la sociedad, por un lado, el gobierno se hinca ante las acciones de este movimiento radical, porque vuelvo al mismo tema, que ni siquiera son los maestros, hay gente involucrada, inclusive de otros estados, que nos han venido a dañar fuertemente, nos han manchado la dignidad de las y de los oaxaqueños, han manchado a nuestro territorio de sangre, ni siquiera entre oaxaqueños. Y esto lo solapa el gobierno federal como para sentarse, ¿sí? Como para sentarse en una mesa. ¿Cuántas veces se la pidieron al gobierno estatal? ¿Cuántas veces se la pidieron al licenciado Gabino Cue de un diálogo? Y la respuesta del gobernador decía que no había ningún diálogo, porque ya la reforma educativa ya estaba aplicada como ley en el territorio oaxaqueño. Y los maestros que decían que tenía que ser un diálogo a puertas abiertas, y la respuesta siempre fue negativa por parte del gobierno, que nunca quiso entrar a un diálogo, porque él sabía la clase de diálogo que tenían, porque ya no hay nada que discutir. La reforma educativa ya es ley y está sufriendo sus estragos. No es fácil los cambios. Si simplemente a una colonia, a un pueblo, cuando entra la modernización y quieres quitar algo, simplemente en la casa, Merlín, nuestros familiares, nuestros padres, tienen sus macetas viejas en un bote de leche nido o donde los tengan, y llegas tú y le quieres cambiar eso feo, por decirlo de esta manera, por una maceta bonita. Ellos son muy amantes a lo que ellos han tenido. Simplemente en nuestro seno familiar, hacer cambios, hay alteraciones, hay enojos, no todos están de acuerdo. Oye, vamos a pintar la casa de azul. No, ¿por qué de azul? ¿Qué le vas al Cruz Azul o eres panista? Pues entonces de amarillo, ni que fuéramos de la América o perredistas, nada nos gusta, Merlín. Y los cambios realmente, pues sí, hay alteraciones hasta en nuestros propios hogares. No falta aquel hermano, aquella hermana que esté inconforme porque hay que cerrar esta puerta o componer. No, déjalo así, porque a mamá, a papá le gustaba, era lo preferido. Aunque esté feo y cayéndose, no queremos cambios. Imagínate una reforma educativa donde mete en cintura a todos, hasta los padres de familia y los maestros que se dedican a la enseñanza. O sea, no es fácil. Aquí el error es de que primero, tanto dice la sección 22 o los de los líderes que defienden al pueblo y que ven el beneficio, tampoco de parte de ellos ha habido un manifiesto en decir: oaxaqueños, discúlpenos, nosotros no los hemos dañado, los están dañando el gobierno represor, la policía. Tampoco ellos se han manifestado, ni nos han dirigido un solo mensaje donde digan: esta lucha la vamos a sufrir, pero vamos a tener beneficios, porque no solamente estamos pidiendo la educación para nosotros, que nos aumenten, que no nos quiten nuestras plazas, que no nos descuenten cuando vayamos a dejar las clases vacías. Estamos pidiendo también que el gobierno ejecute el desarrollo pleno de la entidad. Estamos promoviendo la inversión. Sociedad oaxaqueña, aguántennos. Estamos nosotros formando un plan, les vamos a presentar un plan al gobierno federal
al gobierno estatal para que Oaxaca sea detonante para otros países y volteen la cara para la hospitalidad y sus lugares turísticos, su arquitectura y toda la belleza que tiene nuestra entidad oaxaqueña, Merlín, por parte de esta lucha a favor del pueblo. No han hecho ni siquiera. Sin embargo, son solapados por la justicia, son solapados por la actitud mala de un gobierno que no tiene la capacidad. ¿Cuáles presos políticos, Merlín? Por favor, no hay presos políticos. Es como, por ejemplo, la agresión a periodistas. Te voy a dar un ejemplo, a ver si queda y coincide cuando ellos se refieren a presos políticos. A ver, agresión al periodista. Hay una trifulca y yo quiero tomar las mejores fotos o el mejor video y me meto en medio de donde están los piedrazos, balazos, y me toca un piedrazo, me rompen la cabeza. Esa es agresión, y al rato me manifiesto que agresión a la libertad de prensa, agresión a la libre expresión, agresión al tonto que me puse ahí enfrente para que me tocara, ¿no? No hay agresión, no. Esos señores no pueden ser presos políticos. El gobierno debe ser tajante con la aplicación de la ley. Han ofendido a la autoridad máxima que tenemos los oaxaqueños, los mexicanos, propiamente dicho, Merlín, al ejército mexicano que ha sido intocable, ha sido respetado por toda una sociedad mexicana, y estos señores se han burlado de él, los han dejado en mal, los han ofendido, les han tirado, los han hincado, les han quemado sus herramientas de trabajo, y la creación de un ejército o de una policía están obligados por ley, por el mandatario estatal y federal, están obligados por ley, Merlín, porque así lo marca la ley, y jura un presidente y hace el juramento un gobierno estatal de mantener la estabilidad, la tranquilidad a sus habitantes, a los gobernados. Nosotros estamos protegidos por un gobierno, estamos protegidos por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, y hoy estos señores, el gobierno federal en ese sentido, siéntense, ¿qué más quieren? No pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada, Merlín? Oaxaca ha quedado manchado, está suspendida la máxima fiesta de los oaxaqueños, y no dudes que se va a llenar, pero porque habrán de regalar boletos gratis. Pero el turismo en Oaxaca está pensando 2 veces, piensa de regresar a una entidad oaxaqueña en donde siempre ha sido el conflicto. Y si hay que arreglar con los líderes, denles ya los que quieran, síganles dando, regalando y dándoles todas las canonjías que ellos quieran, pero por favor que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer nuestra actividad, llevar la comida a nuestros hijos, a nuestra familia, trabajar por un desarrollo de Oaxaca. Pues eso lo que tú dices, Santos, y perdón por interrumpirte, es bastante importante y bastante interesante. Y es lo que por eso yo digo, o sea, ¿por qué el solapamiento, como tú lo llamas? ¿Por qué, sí cierto, por qué el solapar el gobierno federal este tipo de situaciones? A ver, el secretario de Gobernación, ojo, y esto te lo digo porque se filtró el documento a través de un medio importante nacional y que llegó a mi correo, de que el secretario de Gobernación le pidió al presidente de la República que no debería estar en este diálogo con la coordinadora, no debería estar el secretario de Educación Pública, Nuño, el secretario de Educación Pública no debería estar porque era el principal culpable de la situación que vivía Oaxaca. 1, 2, no debería estar el gobernador del estado porque él no había tenido la suficiente capacidad de arreglar el problema. Entonces, quienes iban a determinar era precisamente la Secretaría de Gobernación. Y es la Secretaría de Gobernación la que ya da esta amplitud de prácticamente decirles, no se preocupen,
Claro. Les devolvemos a sus presos, le vamos a pagar más salario. Imagínate, Merlín, en ese sentido. ¿No? Y entonces, ahí es donde dices, bueno, pues por de una vez hubieran aprovechado a ver si es cierto que tanto dicen que era para luchar por el bien del pueblo, pues por lo menos liberar las carreteras. No, la entonces, condición realmente es terrible una situación que vivimos. Pero bueno, Merlín, dijeras tú, el tiempo se nos está terminando en este análisis, pues yo les doy la bienvenida a esta nueva etapa de nuestra TV digital y reciban un saludo de todos los paisanos aquí de la Unión Americana y un abrazo a todos nuestros paisanos ahí en Oaxaca, Merlín. Muy buenas noches. Buenas noches, Santos.